Saludos y bienvenidos a Tomos y Bits en este Viernes Santo, en este viernes en el que también tenemos programa porque tenemos muchas cosas que contar y tenemos una gran compañía. Tenemos el acompañamiento de Lenovo con ordenadores, con teclados, con ratones, con auriculares, la mejor gama de dispositivos y de aplicaciones para trabajar, para jugar, para vivir la vida, para estar permanentemente conectados a través de Lenovo, tecnología de leyenda, que lleva adelante y que patrocina este programa Átomos y Bits a lo largo de toda esta temporada. Hoy vamos a contar en el control de sonido con Ricardo Soler. Enseguida damos el saludo para José Manuel Nieves y en nombre del equipo os saluda una vez más Pedro Palomay. José Manuel, que se encuentra desplazado, no vamos a decir a dónde, porque es un alto secreto de Estado, está investigando cosas muy interesantes para el futuro de la humanidad, que tarde o temprano acabarán en este programa. ¿Cómo estás? Ilustre. ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. No vamos a desvelar el misterio de con quién, dónde y haciendo qué estás, pero... En las próximas semanas. Sí, efectivamente, lo contaremos en las próximas semanas. Pero, como eres un hombre fiel a tu cita, aquí te tenemos para que nos hables de las últimas novedades científicas y tecnológicas, empezando hoy con una de miedo, porque hay que hablar de caníbales y neandertales. ¿Acabó el canibalismo con los neandertales? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Y quién se comió a los neandertales? ¿Nos los comimos nosotros? ¿Se comieron ellos? Cuéntanos. Pues vamos a ver. Mira, esta es una investigación que se ha hecho, además son investigadores españoles. Es Jordi Agustí, que es del Instituto Catalán de Paleoecología Humana, y también de Javier Rubio Campillo, que es el centro de supercomputación de Barcelona, donde está instalado el superordenador Mare Nostrum, sí, que hace unos años fue el ordenador más potente que había en toda Europa. O sea, ahora mismo ya hay ordenadores más poderosos, pero sigue siendo un superordenador de los grandes, ¿no? Entonces, estos dos investigadores, con sus equipos, se han juntado para hacer un análisis de posibilidades. Y como en ciencia rige una cosa que se llama la navaja de Occam, es decir, ante una solución simple, ¿para qué vamos a buscar soluciones más complicadas? Pues la idea del canibalismo entre neandertales, respondo a tu pregunta, es decir, se comieron entre ellos, puede haber sido uno de los factores que influyó en su desaparición. Vamos a ver cómo funcionaba, o sea, cómo funcionó esto. Recordamos, ¿no? Los neandertales fueron una especie muy antigua que vivió y dominó el continente europeo durante por lo menos 400.000 años, sí, en solitario. Es decir, nuestros antepasados todavía no estaban allí, estaban en África todavía, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que nuestros antepasados, hace unos 40.000 años, llegaron a Europa, salieron de África mucho antes y generación tras generación y desplazándose por varias rutas que se están investigando, pero entraron a Europa por el Cáucaso y se encontraron con estos pobladores que también eran inteligentes. Poco tiempo después los neandertales se extinguieron, desaparecieron. Y eso es uno de los mayores misterios de la paleontología moderna, ¿no? Como una especie que había estado viviendo casi 400.000 años sin molestar, al poco tiempo de aparecer nosotros o nuestros antepasados directos, desaparecieron por completo de la faz de la Tierra. Se han dicho muchas cosas, ha habido muchas ideas, muchas hipótesis, pero la del canibalismo, el canibalismo hay que decir primero que es una práctica que para nosotros es aberrante, pero que entre las especies antiguas de humanos se ha documentado varias veces, y de neandertales también. O sea, entre ellos, cuando los recursos escaseaban, pues resulta que comer a tus propios compañeros pues puede ser un recurso que te permita sobrevivir, con lo cual era una práctica, no voy a decir que completamente extendida, pero sí no era difícil encontrar, exactamente, no era raro de encontrar esta práctica. ¿Qué pasa? Situémonos en ese momento, hace unos 40.000 años, con unos neandertales que se encuentran, están en un momento climatológico en el que los recursos escasean y que además les llega una especie invasora, que es la nuestra,
que entra a competir por esos recursos escasos. El canibalismo, que era una práctica rara, pudo haberse multiplicado, y eso pudo llevar, según estos investigadores españoles que te he citado antes, pudo llevar a acelerar su extinción. ¿Quiere eso decir que nosotros ya nos lavamos las manos y que no tuvimos la culpa de la desaparición de los neandertales? No, para nada. Seguramente, si los nuestros no hubieran llegado a Europa hace 40.000 años, pues los neandertales habrían podido superar ese bache y habrían seguido multiplicándose y habrían seguido dominando el continente como llevaban haciendo, insisto, cerca de 400.000 años. Bueno, de todas maneras, nosotros tampoco somos ajenos al tema del canibalismo, porque tenemos bastantes evidencias históricas, ¿no?, de que en distintas épocas lo que pasa lo, que lo en nuestra especie más se da más un tipo de canibalismo que es lo que podríamos llamar un canibalismo ritual. No destinado, aunque en casos extremos estoy seguro de que evidentemente se ha dado, ¿no?, para sobrevivir, pero tenemos una especie de canibalismo, entre comillas, cultural o ritual, que está vinculado a ritos mágicos, a creencias religiosas, a ideas tipo de que si te comes el cerebro de un similar, pues adquiere sus conocimientos y su inteligencia, o si te comes determinadas partes de su cuerpo, adquieres la fuerza que él tuvo o la energía que él tuvo. Bueno, ese tipo de cosas se han dado más en nuestra especie, ¿no? Pero nuestra especie, con respecto a los neandertales, ha demostrado ser más avanzada culturalmente, y esas ideas mágicas, esas ideas místicas que al final desembocan en las religiones que tenemos hoy en día, ¿no?, pues una de sus primeras manifestaciones llevaba también asociada, no siempre, pero en algunos casos, este canibalismo de tipo cultural, ¿no? Uh-huh. Esto es interesante. Estamos más avanzados porque comemos por magia y religión y no por hambre. Bueno, eso implica un esfuerzo intelectual, ¿no? Sí. Eso implica, además, fíjate que el concepto del sacrificio en la religión, del sacrificio humano, no solamente es acabar con su vida, ¿no?, sino todo tipo de sacrificios. Pues todavía tenemos personas que se fustigan y que se dan con un látigo en profesión pública actualmente. Hay ascetas actualmente, los ayunos, en fin, son todo formas de castigo corporal que se relacionan con una conexión con lo de más allá, con lo ultraterreno, con lo divino, ¿no? Uh-huh. Casi me da miedo preguntar a qué debía saber el neandertal, porque por ahí hay artículos sobre el canibalismo que dicen que la carne humana sabe a pollo, pero no sé a qué podía saber el neandertal, a chuletón de Ávila. Bueno, yo no lo he probado, no lo he probado, pero no lo descarto. Y bueno, se me ocurre, o sea, me viene a la cabeza este momento tremendo de estos, la famosa película, libro de Viven, ¿no?, ahí aislados en Chile, en las montañas, este grupo que tuvieron que acabar comiéndose los unos a los otros. Pero eso ya te digo que son casos puntuales y casos extremos. En un caso extremo, pues probablemente, si no hay otra cosa con la que sobrevivir y alimentarse, pues probablemente la mayoría de las personas terminaría comiéndose a los que tiene a su lado, ¿no? Bueno, pues si acaso vamos a intentar tener siempre alguna cuestión lata es que de guisantes a mano. Es un dato más, dato más, porque lo que dicen estos investigadores es, dado que el canibalismo está demostrado y existía, dado que las condiciones, los recursos sufrieron una limitación por causas climáticas, ¿no?, por causas climatológicas, había menos recursos y la competencia, por lo tanto, por esos recursos con otras especies se endureció, y dado que además llegó una especie invasora muy bien organizada, que éramos nosotros, con cazadores de grupo, con tal, esos pocos recursos que quedaban, no es descabellado pensar que se los acabaron quedando prácticamente todos nuestros antepasados, y que a los neandertales el canibalismo pasó de ser de una práctica puntual a una práctica mucho más habitual, y evidentemente eso implica que a la larga las poblaciones se van reduciendo.
En cualquier caso, es una pieza más para el complejo rompecabezas, el complejo puzzle de las relaciones entre neandertales y Homo sapiens. Es un dato muy interesante que ya se había apuntado en otros estudios, pero esta es la primera vez que se hace un estudio sistemático y con la ayuda, como dije al principio, de supercomputación para valorar el impacto de esta práctica en la extinción de esta otra especie inteligente. ¿Tú te imaginas lo que habría sido o lo que sería si hubieran sobrevivido los neandertales y pudiéramos hablar y estar conviviendo con otra especie humana inteligente como nosotros? Bueno, ahí tienes a Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, que existe que alguno ahí por ahí perdido. No, pero bromas aparte. O sea, si nos fijamos bien, ahí nosotros pertenecemos al género Homo. Sí. Eso está claro, ¿no? Y hay muchos géneros de criaturas y de animales en el mundo. Muchos géneros tienen un número muy grande de especies, enormes, que son todas del mismo género, pero que son de especies diferentes que tienen, pues tienen diferencias tanto anatómicas como de comportamiento, como de dieta, de mil cosas, ¿no? En nuestro caso, somos la única especie de nuestro género que ha sobrevivido. Somos la única, no hay otra. Homo sapiens es la única representante de su género. Pero hasta hace poco, 40.000 años, que es relativamente poco, había por lo menos otra que también compartía esa inteligencia y que era completamente distinta a nosotros. Si esos hombres hubieran logrado sobrevivir, fíjate qué riqueza. De hecho, entre los misterios, entre comillas, que envuelven a los neandertales, pues hay una estructura cerebral que es diferente a la que nosotros tenemos. Incluso en sus cráneos hay un lóbulo que nosotros carecemos de él y por lo tanto no tenemos ni idea de para qué o qué funciones mentales o cerebrales podía ese lóbulo estar alimentando, ¿no? Con lo cual, vamos, a mí me parecería una cosa fantástica, ¿no? Poder ver cómo la inteligencia en otra criatura emparentada con nosotros, pero diferente a nosotros, se desarrolló también, ¿no? Y con qué características, con qué particularidades. Vamos, me parece una idea fascinante, ¿no? Hubiera sido muy interesante. Lo que pasa es que viendo las cosas que nos hacemos entre nosotros, yo me imagino la cantidad de cosas que podemos hacer con los demás. Pero en fin. Como decía aquel, estamos vivos de milagro. Ya te digo. Bueno, tenemos otro tema que en este caso nos va a llevar a mirar hacia las estrellas y concretamente hacia una colección de estrellas gigantescas que han sido descubiertas por el Hubble hace muy poquito, ¿no? Sí, hace muy poquito, hace nada, pues está recién publicado el estudio. Fíjate, estamos cambiando de tercio completamente, nos vamos al cielo. Y nos vamos además a la nebulosa de la Tarántula, que es una zona que está dentro de la Gran Nube de Magallanes. La Gran Nube de Magallanes es una galaxia satélite de la Vía Láctea que está pegadita a nosotros, a 170.000 años luz, que eso no es nada, ¿no? Y viaja junto con está la Gran Nube de Magallanes, la pequeña Nube de Magallanes y la Vía Láctea, que es inmensa, ¿no? Es cientos de veces más grande. Y estas dos mini galaxias viajan en paralelo con nosotros, ¿no? Bueno, pues en la Gran Nube de Magallanes hay unos cúmulos globulares espectaculares. Un cúmulo globular es una región de espacio muy pequeña, de apenas unos poquitos años luz, en el que hay tal densidad de estrellas que parece una pelota de estrellas. O sea, si vemos las fotos de cúmulos globulares, es como una bola brillante. Pero son espectaculares, si vamos abriendo, nos damos cuenta de que esa bola luminosa en realidad está hecha de millones de estrellas individuales que están como empaquetadas en ese cúmulo globular, ¿no? Bueno, pues dentro de uno de esos cúmulos globulares, concretamente en uno que se llama R536, que está en la nebulosa de la Tarántula y dentro de la Gran Nube de Magallanes, el telescopio espacial Hubble acaba de encontrar una serie de estrellas, 9 en concreto, que tienen 100 veces la masa del Sol, más de 100 veces. Hay que decir que, fíjate, en el año 2010, en ese mismo cúmulo, se encontró la que hasta ahora es la estrella más masiva, no la más grande de tamaño, la más masiva, conocida en todo el universo, que tiene unas 265 veces la masa del Sol. La física estelar, conocida hasta hace pocos años, pensaba que era imposible que estos monstruos estelares pudieran existir, porque todas las leyes de evolución estelar que conocemos terminan con una estrella, acaban con ella muchísimo antes
de que alcance esas enormes dimensiones, ¿no? Pero ahí están, brillando. Además, esta concretamente, esta la más brillante de todas, que se llama R136A1, brilla con una intensidad de 8.700.000 veces la masa de nuestro Sol. Y emite, fíjate, sabes que las estrellas están emitiendo radiación y se desprenden de masa, ¿no? Continuamente nuestro Sol hace lo mismo, la radiación solar y las erupciones solares es un trocito de la masa del Sol que sale disparada al espacio, ¿no? Bueno, pues esta estrella, fijaros en el tamaño que tiene, emite lo equivalente a la masa de la Tierra cada mes. Madre. Cada mes emite, va liberándose, ¿no? Y se piensa que, de hecho, que en su origen era muchísimo más grande, podría tener entre cerca de 350 o 400 masas solares, pero que periódicamente va como liberándose de una cantidad, de una pequeña cantidad para ella de masa, y ahora mismo va por eso, por las 250, 260 masas solares. Bueno, liberar una pequeña cantidad de masa significa que todo lo que tiene alrededor igual puede quedar arrasado, ¿no? Evidentemente. Los vientos solares, además, esta es una supergigante azul. Eso quiere decir que la energía que libera no está en forma de luz visible como nuestro Sol, sino en forma de rayos ultravioleta de alta energía. O sea, a nosotros sería imposible estar ni siquiera en las proximidades. Pero lo que quiero subrayar es que normalmente cuando las estrellas alcanzan un tamaño y una masa muy grande, terminan colapsándose y generando, o sea, haciendo una explosión gigantesca que conocemos como supernova, e incluso las más grandes, como esta, por ejemplo, que es la mayor, la de mayor masa vista en todo el universo, pues daría lugar a una hipernova. Y eso podría suceder en cualquier momento, porque desde luego no hay mimbres para sujetar a un coloso estelar de estas dimensiones, ¿no? Uh-huh. Madre mía, es tremendo. Es dentro de los descubrimientos de este tipo de estrellas que se han venido dando en los últimos años, imagino que todavía nos queda bastante por ver, porque estos son monstruos, pero puede haber aún colosos más grandes. Sí, bueno, estrellas más grandes me refiero de diámetro, aunque mucho menos densas, sí. Pues hay varias, ¿no? El problema es la densidad. O sea, la materia, según se va acumulando, pues su fuerza gravitatoria aumenta. Y llega un momento en que la propia estructura de la materia, los átomos de los que se componen esa estrella, son incapaces de soportar el propio peso gravitatorio de la estrella a la que pertenecen. Y toda la materia se colapsa. Fíjate, un átomo consiste en un núcleo rodeado por una nube de electrones. El vacío entre el núcleo y los electrones es inmenso. De hecho, casi todo es vacío. Pues lo hemos dicho muchas veces. Imagínate que ponemos una naranja en el centro de una plaza de toros y una serie de lentejas dando vueltas por la barrera. Pues esa sería la distancia más o menos del núcleo atómico, que sería la naranja, y de los electrones. Pues cuando la masa es muy grande y la densidad es muy grande, los átomos se apretujan unos contra otros de tal manera que eso se funden unos con otros, eliminan ese espacio intermedio y se convierten en núcleos atómicos pegados unos a los otros y ya sin nubes de electrones ni nada, porque los han expulsado de la presión enorme de esa masa. De hecho, es lo que se llaman estrellas de neutrones. Esas bolas enormes de masa tan enormemente densa tienen un peso gigantesco. El típico ejemplo que se pone es que una cucharadita de café de esa materia pesaría más que el Everest, ¿no? Sí. Fíjate cómo está de comprimida. Y eso produce una ruptura del tejido espaciotemporal que sujeta a todos los cuerpos. Es decir, el universo no puede con ello, y estas superestrellas acaban colapsándose del todo sobre sí mismas y reventando en 1000 pedazos en una de las explosiones más titánicas de todo el universo. Colapsado me he quedado. Colapsadísimo. Entramos ya en nuestro apartado tecnológico porque hemos tenido presentación esta semana. Ha venido Apple, ha venido la manzanita y nos ha enseñado algunas de las cosas nuevas que quiere sacar y que va a sacar ya mismo. Lo más interesante a lo mejor es otra vez el teléfono pequeñito.
Sí, fíjate, parece que Apple esta vez menos es más, ¿no? Entonces lo que ha hecho ha sido fundamentalmente, aparte de otras cosas que si nos da tiempo las comentamos, ha presentado dos versiones reducidas en tamaño, pero con las mismas prestaciones de dos de sus productos estrella. Uno es el iPhone. El iPhone ha sacado el iPhone 5 SE, Special Edition, edición especial, que tiene las mismas características, el mismo procesador, la misma cámara que el iPhone 6S, pero el tamaño de iPhone 5, es decir, con pantalla de 4 pulgadas. Eso por un lado. Y por el otro, ha presentado el nuevo iPad, que hereda todas las características del iPad Pro, ese gigante, ese tablet gigante de 12,9 pulgadas de pantalla, que es espectacular con el nuevo procesador AX9, que es más potente que el 70% de los procesadores de los ordenadores PCs, de los portátiles que hay en el mercado. Pues este iPad lleva eso. Pues han colocado exactamente lo mismo en un tablet de tamaño normal, de tamaño estándar de 9,7 pulgadas, que es el nuevo iPad Pro. Ambos dispositivos son espectaculares, pero se trata de una evolución, como de un reordenar nuestras fuerzas, porque lo nuevo debería de venir más adelante, debería de venir probablemente después del verano, llegará el esperadísimo iPhone 7. Ahora están recolocando sus estrategias y sus fuerzas y han rellenado estos huecos con estos dos dispositivos más pequeños. ¿Por qué volver a un teléfono pequeño cuando todo el mundo se está matando por hacer pantallas de 5, de 5,5, de 5,7 pulgadas? Bueno, pues los amantes de Apple siempre les ha gustado el teléfono pequeño, el de 4 pulgadas. Y resulta que Tim Cook reveló que solamente en 2015 y a pesar de que ya había varias generaciones de teléfonos de iPhones con pantallas grandes en el mercado, se vendieron 30 millones de teléfonos solamente en 2015 con pantallas de 4 pulgadas. Es decir, de las generaciones anteriores, de la generación del iPhone 5, del iPhone 5S. Entonces era como una especie de clamor por parte de los usuarios, de todos esos usuarios que prefieren pantallas pequeñas, y había que mejorarles esos teléfonos. Colocando todas las especificaciones del iPhone 6S dentro de un teléfono pequeño, pues Apple espera seguir potenciando su mercado, ¿no? Hay que decir además que el mercado en general, no solamente de Apple, de la telefonía móvil, está cerca del punto de saturación, es decir, ya no se puede crecer mucho más. O sea, en España, por poner un ejemplo, ya hay más móviles que personas, es decir, ¿cuántos móviles necesitan? O sea, ya es un proceso ya de renovación de lo que ya tenemos, no de penetración. La penetración en los mercados occidentales en toda Europa ya supera el 100%. O sea, no podemos ir más allá, con lo cual de esas cifras de crecimiento en venta de móviles son muy difíciles de mantener, ¿no? Cuando ya no dependes de que gente que no tenía de repente lo tenga y pasas a depender de que gente que lo tiene decida cambiarlo, ¿no? Bueno, pues este llamamiento de Apple a sus usuarios de 4 pulgadas y este guiño les ha puesto un teléfono que es 3 veces más potente, con el mismo tamaño, de 4 pulgadas, es 3 veces más potente que el iPhone 5S, que era el último que se hizo de 4 pulgadas, y con una nueva pantalla retina que es muchísimo más brillante, que refleja menos luz, que se ve mucho mejor, con la cámara de 12 megapíxeles que hace esas fotos espectaculares que hacen los iPhones actuales. Es decir, le ha puesto todo lo bonito dentro de ese teléfono pequeñito. Y en el caso del iPad Pro, lo mismo. Ha bajado el tamaño, pero no las especificaciones. Fíjate que ha hecho un tablet que el iPad Pro nuevo, pesa menos de medio kilo, solo tiene un grosor de 6,1 milímetros, fíjate que eso no es prácticamente nada, y lleva todas las ventajas y todos los avances que llevaba el iPad Pro grande, incluidos, por ejemplo, los 4 altavoces. En lugar de un solo altavoz, lleva 4 altavoces, uno en cada esquina, y el sonido, que doy fe de ello, porque yo el iPad Pro, el grande, lo tengo y es alucinante, la verdad, cómo suena eso. Pues suena maravillosamente bien para ser un tablet, ¿no? Estamos hablando, este nuevo iPad, del tamaño del mini iPad, no, del tamaño del iPad que había antes. Del iPad normal, 9,7 ¿no? pulgadas. 9,7 pulgadas. El iPad, como este viene a sustituir al iPad Air. Al iPad Air, eso es lo que al te Air quería 2. preguntar.
Eso es. Bueno, pues nada, ya me han vuelto a desequilibrar los presupuestos, las previsiones de presupuestos, porque a estas alturas ya no tengo ni presupuesto, tengo previsiones de presupuestos. Pues para cuando los tengas cuadrados ya te traeré más novedades. Vale, sí, es la ley del eterno retorno, pero bueno. Es así. Muchas gracias, José Manuel. Que terminen Gracias bien a tus vosotros. investigaciones y ya nos contarás acerca de lo que estás descubriendo en estos días. Nosotros vamos a cerrar aquí este espacio de Átomos y Bits. Hoy viernes también recordando que si necesitas una tableta con proyector o un último accesorio o una solución personal y empresarial, lo nuevo es Lenovo, tecnología de leyenda. Hoy hemos contado con Ricardo Soler y Alberto Coca en el control de sonido. En nombre del equipo os habló Pedro Palomay. Feliz jornada y hasta el viernes que viene.